¿Es posible describir lo que uno siente ante determinadas obras de arte? Porque las hay que impactan, qué maravilla, que te dejan realmente sin habla, ¿no? Sin respiración. Yo no sé si tú has experimentado algo parecido alguna vez, pero hay determinado tipo de personas que además les provocan una reacción extrema, que son capaces de desmayarse ante una obra de arte, o eso dicen. Bueno, vamos a centrarnos en una de esas obras de arte que la verdad es que es una auténtica maravilla, que es El nacimiento de Venus de Botticelli. La verdad es que Botticelli es uno de mis pintores favoritos. No sé, por ejemplo, La primavera me parece un cuadro maravilloso. El nacimiento de Venus, por supuesto, ¿no? Una composición, seguramente la tienes en la cabeza, que refleja mitos antiguos. La diosa del amor es una mujer desnuda con una gran melena pelirroja que surge del mar en una gran concha y que intenta esconder parte de sus virtudes. Está rodeada por otros dioses, los dioses del viento, la brisa, a modo de ángeles, y también la diosa de las horas, ¿no?, que intenta tapar su desnudez. Es una obra realmente muy hermosa, está en la Galería de los Uffizi en Florencia, y allí un hombre ha sufrido un impacto precisamente delante de esta Venus de Botticelli. Por eso se habla de que podría haber sufrido el llamado síndrome de Stendhal. ¿Pero qué es esto? Pues se lo vamos a preguntar a Mercedes Bermejo, es psicóloga de la sección de Psicología Clínica y la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hola Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Realmente existe el síndrome de Stendhal? Bueno, vamos a explicar qué es o a qué se llama síndrome de Stendhal. Claro, el síndrome de Stendhal, también conocido como el síndrome de Florencia, porque se detectó por primera vez en Florencia hace ya 40 años a través de una psiquiatra, y consiste en una enfermedad psicosomática donde presenta diferentes rasgos y síntomas, desde desmayos, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, falta de aire, amnesia incluso, vértigos, y esto surge cuando hay una exposición o una visualización de obras de arte o lugares históricos o lugares que son emblemáticos. Esto genera un impacto tan grande a nivel emocional que tiene una respuesta fisiológica de estas características. Ajá. O sea, que está realmente descrito en la psicología. Bueno, no está catalogado en las clasificaciones internacionales que tenemos de trastornos, los psicólogos, tanto lo que es el DSM-5 o el CIE-10, no está catalogado y contemplado porque al final no deja de ser un trastorno temporal que tiene una duración muy determinada. Pero sí que hay ciertos estudios donde se ha descrito, sobre todo en la ciudad de Florencia, una psiquiatra conocida, donde a partir de una muestra fue haciendo un estudio y sí se demostró que estaba asociado con la exposición a obras de arte y esta sintomatología. También se ha encontrado que existe este tipo de síndromes en otras ciudades, como en Jerusalén también, o incluso en París, que incluso los japoneses que tienen mucho amor y mucha devoción por París, sí que hay todo un estudio de los japoneses de este síndrome, pero realmente no tiene el aval o no tiene la evidencia científica como para ser clasificado dentro de la clasificación internacional de trastornos. Curiosamente, este caso del que estamos hablando, de este hombre que sí que sufrió un infarto, y era precisamente en Florencia, ¿no?, donde se determinó que existía o que podía existir este síndrome, y además en la Galería de los Uffizi, que es donde, por lo visto, esta psiquiatra de la que nos hablas realmente es donde pudo catalogar más casos parecidos a este, ¿no? Claro, esto fue ya en el año 79 y obtuvo como una muestra como de 200 pacientes y obtuvo un perfil, ¿no?, de características o de sintomatologías que recibían este tipo de pacientes. Por un lado, eran también o solían ser personas solteras, sin ocupación, con un nivel educativo medio-bajo, pero con una alta sensibilidad a la presentación o la exposición a diferentes obras de arte, ¿no? Incluso decían que solían ser personas de otra cultura, que no conocían el idioma, y los perfiles de edad eran en torno a 20, 40 años aproximadamente. Es curioso esto, ¿no? Y que se haya estudiado de esta manera, es decir, que podría existir y realmente pasar en personas, como tú dices, de alta sensibilidad, ¿no?, que ante la contemplación de una obra de arte o estar rodeado, ¿no?, de mucha belleza, de obras de arte verdaderamente espectaculares, pudieran sentir esas palpitaciones o esas sensaciones hasta realmente en algunos casos llegar al desmayo. No sé si producir un infarto, porque claro, ¿cómo se determina, ¿no?, que te produce el infarto realmente la contemplación de una obra de arte o que realmente estabas delante de esa obra de arte y por desgracia tuviste ese problema de salud en ese momento? Esto supongo que es muy difícil de determinar, ¿no? Claro, efectivamente, la causa real y los antecedentes que pueda tener el paciente son tan variados
que convendría pues también tener en cuenta que se está en otro país donde muchas veces tienden a pasar muchas horas visitando diferentes lugares, claro, que a lo mejor no han comido en mucho tiempo, que la temperatura no es del todo adecuada, a veces también se presenta una deshidratación y sobre todo, claro, el cambio de cultura, el cambio de clima, el cansancio, todo esto también de alguna manera favorece a este tipo de síntomas. Sí que es verdad y esto sí que está comprobado mediante la neurociencia, que al contemplar obras de arte se activan diferentes áreas cerebrales como en el sistema límbico, que está asociado a todo lo que tiene que ver con las estructuras emocionales. Es cierto que hay una alteración, ¿no? Pero yo creo que también añadido a otro tipo de variables más subjetivas o personales, hace que se desencadene este tipo como de éxtasis, ¿no? En algunos momentos. Hombre, lo que pasa es que además es mucho más romántico, ¿no? Decir que es un síndrome de Stendhal tiene ese toque, ¿no? Que decir, bueno, pues que por desgracia has tenido ahí un problema grave de salud y que justo te ha pillado en ese momento de contemplación de a lo mejor una obra extraordinaria. Todos tenemos en mente, ¿no? Alguna obra que realmente dices, bueno, es que yo me quedo aquí extasiada, ¿no? Contemplando esta escultura o a lo mejor este cuadro, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, la escultura de la Victoria de Samotracia, que está en el Louvre, que es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Para la investigación o para el estudio, si existe o no el síndrome de Stendhal. Yo creo que esa sensación la hemos podido tener todos en algún momento dado, ¿no? Pero también esto es como los niveles o los grados, ¿no? Pero es un nivel tan elevado de placer que de alguna forma como que sobrepasa el control que pueda tener la persona, ¿no? Es una reacción muy intensa que incluso llega a ser desagradable, ¿no? Es similar, incluso hablan de la sintomatología que puede llegar a ser similar al de un ataque de pánico, ¿no? De lo desagradable que puede llegar a ser. Sí, o sea, una ansiedad ya hasta un límite, pues eso, del desmayo, ¿no? Del pánico. Mercedes Bermejo, gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Campana sobre campana.